Las 9 de la noche con 28 minutos y sí, indudablemente le espera un reto muy importante al próximo presidente, a la próxima administración, un trabajo que deberá llevar de la mano del vicepresidente de la República, figura que no existe en muchos países, en muchas democracias del mundo, especialmente de Latinoamérica, aquí en Guatemala sí. Hoy tenemos la oportunidad de hablar y de hacer muchas preguntas, las que usted hizo a través del Twitter y las que nosotros, por supuesto, también tenemos que hacer a quien nos acompaña esta noche. Nada más menos que el doctor Rafael Espada. Muchísimas gracias, Jorge, encantado. señor vicepresidente, Mucho gusto por estar con nosotros. Ricardo, gracias. Buenas noches. Es un gran gusto. Doctor Espada, en una de las últimas encuestas de Prensa Libre se decía que la principal expectativa, hablando de estas elecciones de los guatemaltecos, es que los candidatos, quienes aspiran a la presidencia, cumplan sus promesas. ¿Usted cree que la gente que votó, y que lo votó a usted, porque usted fue integrante de una fórmula, en cierta forma encontrará respuesta a esas promesas que ustedes hicieron? ¿Usted cree que la gente cree que ustedes cumplieron lo que prometieron en campaña hace 4 años y un poco más de tiempo? Probablemente van a decir que no, porque hubo mucha expectativa de cosas que a veces uno durante la campaña expresa o desea. Sin embargo, ya uno en el gobierno, ya uno cuando ve esa maquinaria, ese complejo viniendo, es difícil cumplir con todo. Hay que ser muy cuidadoso y hay que a diario repasar lo que uno prometió o cómo lo interpreta. Pero sí me imagino que si al público se le pregunta, hay muchas expectativas que no se cumplen o que no se ven o que se tiene la impresión que no se hizo. A pesar de que se tuvo la intención, se está trabajando. Y otra cosa a tener en cuenta que 4 años, lo platicamos aquí hace un par de meses para la primera vuelta, 4 años es muy corto. Para una administración bien organizada, 4 años es poquísimo. Para hacer programas esenciales para el país necesita programas serios de visión de 50 o 40 o 20 años mínimo. Y la gente espera cosas inmediatas. Y eso es difícil hacer. Hay una percepción, y usted me dirá si es errónea o no, usted hizo una campaña con el ingeniero Colom, juntos en toda esa propuesta. Sin embargo, vimos una presidencia que iba hacia un lado y una vicepresidencia que, a pesar de formar parte del mismo poder, iba hacia otro lado, con discrepancias en algunos datos, en algunas declaraciones, con puntos de vista distintos que son válidos, pero cuando se trata de políticas de Estado, pues generan evidentemente confrontaciones. ¿Usted siente que esto influyó en que no se pudieran cumplir muchas de esas promesas de campaña? No. Insisto, es una percepción de que la presidencia se fue por un lado y la vicepresidencia por otro, después de que ya creo que es la percepción, y probablemente es por mi personalidad. Yo soy muy abierto, muy franco, y pocos vicepresidentes se atrevían a veces a opinar algo que no era lo que estaba diciendo el presidente en ese momento. Y sí tienes razón tú cuando dices políticas de Estado, pero prácticamente en mis declaratorias cuando yo hablaba era mi punto de vista y era siempre muy claro. Yo creo, incluso con el presidente, me recuerdo que lo hablamos el primer día que comenzamos a trabajar juntos. Le dije, presidente, yo respeto la presidencia, pero de mí siempre vas a escuchar la verdad, y si no estoy de acuerdo voy a decirlo. Vamos a hacer lo que dice el presidente. Si usted escuchamos la verdad, ¿quiere decir que el presidente no decía la verdad? No, porque cada quien tiene su verdad y tiene su dirección. Ahora, en cosas de Estado es diferente. En políticas de Estado sí hay que tomar una línea que sea unánime en el gobierno. Pero por lo regular, lo que estábamos en discrepancia era en visión de ciertos aspectos. Y a veces podría haber discrepancia. Y como digo, mi defecto es que siempre digo lo que estoy pensando. Y podría incluso decir, bueno, lo pensé hace un mes y estoy equivocado. Yo siempre me puedo equivocar y probablemente por la profesión de ser médico estoy acostumbrado a decir siempre la verdad. Y a no equivocarse, porque sobre todo pues en no, su posición... a veces se equivoca uno, equivoca uno de médico también, pero hay que tener el valor de aceptar sus errores. Doctor Espada, usted mencionaba que la experiencia le enseña que 4 años como un periodo de gobierno es prácticamente imposible o demasiado corto para arreglar los problemas profundos del país. El hecho entonces de que en esta elección no hubiera un candidato oficialista, en este caso la señora Sandra Torres, ¿puede ser un paso negativo para el futuro del país? ¿Para que pudieran continuarse los programas que inició este gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí, con Ricardo lo he hablado muchas veces. Un problema serio que tiene Guatemala es la poca institucionalidad política. Es de los pocos países que no tiene seriedad, que yo le llamo,
o organización política bien estructurada. Y siempre lo he dicho, se molestan conmigo, lo dije en el Congreso, se lo dije a los diputados. Señores, no tenemos partidos políticos en Guatemala, tenemos máquinas electorales, tenemos clubes de gente que habla bonito y son presidenciables, salen de presidentes, unos sí, unos no, y los partidos se derrumban, porque no hay un partido político organizado con bases académicas, con direcciones de Estado. La Universidad de San Carlos no tiene una facultad de ciencias políticas, es una escuela. Y siempre ha sido mi queja con el rector, le digo, ¿por qué no hacemos una? Hay miles de excusas, pero yo creo que es excusa. En Guatemala necesitamos crear una institucionalidad política seria que haga lo que hablábamos, visiones de Estado, no visiones cortoplacistas de decisiones inmediatas, pero visiones de Estado que deben decir todos los gobiernos, ni siquiera será de predilección ideológica o partidista, sino que son, y Guatemala tiene problemas de Estado serios que hay que cambiar. ¿Eso quiere decir que la democracia está en pañales? Sí, en Guatemala sí. La democracia tampoco es el sistema perfecto en el mundo, pero todos han madurado y creo que en Guatemala tenemos una democracia joven. Yo le llamo una democracia que ya dejó de gatear, está comenzando a caminar, entonces está en el momento más frágil, porque está comenzando a dar sus pasitos y un empujoncito se cae. Antes de darle a María Luisa, que también tiene muchas preguntas, y mencionaba a Sandra Torres, quien fue la primera dama, ¿usted cree que sin la intromisión, por decirlo de alguna manera, o la extralimitación en las funciones que debe tener una primera dama, que realmente empezó a manejar ministerios y todo lo demás, hubiera sido más fácil para usted trabajar más de la mano del presidente de la República y cumplir muchas de las promesas que hicieron en campaña, insisto, sin una primera dama que se extralimitó en sus funciones? Pues yo te tengo buena relación con ella, no he hablado con ella últimamente porque ella estuvo en la actividad política y siempre tuvimos una línea de respeto, pero sí hubo cosas que yo no estaba de acuerdo y lo discutimos siempre en muy buena lid, jamás tuvimos una confrontación. ¿Y quién tenía la última palabra en esas discusiones? El presidente. El presidente son las decisiones que tiene que tomar él. Y los programas sociales presidenciales eran del presidente. Probablemente a veces hubo cierta duplicación, pero cabalmente hace poco estaba revisando mis notas. Yo escribo mucho a diario lo que hago y revisé mis notas de al año de haber estado trabajando y notaba cabalmente mi dirección era que los programas sociales, los programas presidenciales eran de corta acción y la vicepresidencia hacía los movimientos de larga acción. A veces no se sincronizaban uno con otro y ahí era donde había problema, porque mi visión de larga acción a veces no compaginaba con el de corta acción que venía. Entonces había discusión, nunca hubo confrontamiento, nunca hubo una falta de respeto, pero sí hubo intercambio de opiniones que eran diferentes. Con la ley de acceso a información pública, me recuerdo al principio, probablemente la mayoría de gabinetes estaban en desacuerdo conmigo, cuando yo apoyé, empujé y estaba trabajando, muchos me decían, eso es un harakiri para el gobierno. Digo, no, al revés, es el sistema y demostramos que es el sistema de mayor protección para el gobierno, tener un libre acceso a la información y tener acceso, y probablemente ahorita le vamos a poder entregar al siguiente gobierno muchísima información para que sepan qué se hizo, qué no se hizo. Doctor, hablando de esa entrega que van a hacer ustedes, la transición es vital definitivamente en este momento, en una democracia joven, que, como usted la llama. ¿Qué se está haciendo exactamente para lograr una transición en la que, por ejemplo, los programas de los que usted habla, que me parece a mí que se quedaron, porque ya los candidatos, los dos que están contendiendo, los han ofrecido también continuar y mejorar, para que no haya un borrón y cuenta nueva, que es lo que pasa en Guatemala cada 4 años? ¿Qué se está haciendo exactamente en ese proceso de transición? Bueno, tenemos casi 6 meses de estar preparando documentos, y el último mes y medio tenemos un equipo técnico con CG Plan y un consejo en la que estamos haciendo la preparación, no de una propaganda, justificación o razonamiento de lo que hicimos o no hicimos. La idea inicial, uno es decir, mire, yo lo hice bien. Cuando tú me preguntabas qué puntaje te da, yo doy 100%, yo creo que lo hice todo bien. Pues la gente fuera tal vez dice que no, pero lo que estamos haciendo es, en lugar de hacer una justificación de nuestras acciones, es hacer una presentación de cómo está el gobierno ahorita, cómo estamos presentando, qué le estamos entregando. Le estoy entregando un carro sin llantas o con llantas malas, o el motor funciona o no funciona bien. Vamos a hacer un documento en la que no vamos a hablar de nosotros, ni del presidente, ni de nuestro libro verde, ni de nuestras acciones, sino les vamos a entregar
un documento que va a decir cómo está el país, qué se hizo, muy honesta, muy transparente, y qué creemos nosotros, porque para alguien que viene nuevo, ganando un triunfo electoral, uno también le molesta que alguien me va a decir, mire, yo le aconsejo que haga, no sabe si no lo hizo en 4 años, porque no lo estoy haciendo ahorita. Pero vamos a dejar planes de cosas de Estado que hay que hacer. Seguridad alimentaria, planificaciones económicas, reestructuración del sistema financiero. Hay problemas de Estado serios que hay que trabajar. Y creo que vamos a dejar, he dicho, cómo está el gobierno y qué pensamos nosotros que se debe trabajar. Doctor, y ahora que están haciendo ese plan y que están revisando de alguna manera lo que se ha logrado, los avances, lo que falta por hacer, ¿satisfecho? No, nunca estamos satisfechos. Creo que podríamos haber hecho más, podríamos haber hecho cosas mejor, sí, pero en general creo que se hizo mucho avance. Tú mencionabas los programas sociales, ahora ya no hay discusión que tienen que estar. Antes había mucha duda y mucha gente me decía, ustedes con esos programas tontos sociales, a la gente, incluso me recuerdo muy bien un amigo, sigue siendo mi amigo, pero todos tienen derecho a pensar como quieran, pero me dijo y me chocó muchísimo, que me dijo, mira, esos programas, la gente le encanta ser pobre, los que son pobres les gusta ser pobres, no los molesten, no los sacan de ahí. Me choqueó enormemente, le digo, ¿cómo hacer eso? Parecen los candidatos republicanos diciendo cosas así. Ahora, ¿cree que los candidatos han entendido la importancia de los programas sociales o simplemente entendieron que es una propuesta que pega bien y que puede generar mayor cantidad de votos, pero a la hora de llegar al poder o los modifican o no los continúan o los transforman? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que sí saben que son buenos y la gente los va a exigir ya. Ya la gente los va a exigir. Ahora, hay que decir cuál es el programa social. El programa social no es un asistencialismo. No es que yo le vaya a dar de por vida a la gente una bolsa solidaria. No, eso no se trata. Se trata de mejorar los índices humanos en Guatemala, que están muy bajos, por cierto, bajísimos. Han mejorado, pero nos falta mucho todavía. Entonces no se trata de decir, mire, yo le voy a dar una bolsa, no tenga pena, no vaya a trabajar y yo le voy a dar una bolsa. Eso en ningún lugar del mundo funciona. Lo que voy a hacer es asistir en este momento que hay tanta población necesitada para al mismo tiempo que le estoy asistiendo con un alimento, con un subsidio, voy a trabajar para la productividad de este país y que tenga un mejor trabajo, para que dentro de un año no tenga que tener una bolsa solidaria, sino que tenga un mejor sueldo, mejor trabajo y para que él pueda pagarse, ir al supermercado y comprar sus cosas. De eso se trata, de regresar la dignidad. Y eso es lo que ha pasado. Nos concentramos en un programa asistencialista, pero no planificamos el resto que complementa el programa. Creo que es lo que muchos no han entendido del programa, y es un programa que no sale en 4 años. Necesitamos unos 10 años, 20 años. He tenido oportunidad de hacer esta pregunta difícil, por ejemplo, a la doctora Rigoberta Menchú, y la pregunta así a quemarropa fue, ¿quién gobierna en Guatemala en realidad? Y le pregunté, ¿gobierna el gobierno o gobiernan las mafias del narcotráfico y del crimen organizado? Y ella me contestó, por lo menos gobiernan quienes financian las campañas políticas. Entonces preguntan 2 partes. ¿Quién gobernó durante su periodo? ¿Y quién va a gobernar por los próximos 4 años? ¿El gobierno o todas estas influencias que están por abajo de la mesa y que en definitiva supongo que ha sido hasta una experiencia nueva para ustedes ver todas las presiones que se ejercen de manera solapada, para ponerlo de forma elegante? No, tienes razón. Hay fuerzas muy fuertes, y eso no solo es en Guatemala, en el mundo entero. Hay fuerzas y poderíos económicos muy fuertes que influencian muchísimo en el progreso de un país. Pasa en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué está pasando en Guatemala? Guatemala peculiarmente tiene un sistema de inequidad tremenda. Entonces sí hay grupos poderosos que tienen planificado Guatemala en los siguientes 50 años. En los próximos 150 años. Por lo menos de 50 a 100 años, creo yo. Yo digo 50 porque es los que yo probablemente voy a ver, siendo optimista que voy a ver 50 años más. Si hay un médico mejor que usted. Fisiológicamente no va a suceder, pero espero y siempre planifico para 50 años. Pero te digo que sí hay fuerzas económicas y sociales muy fuertes que ya tienen un plan. Y el gobernante del Ejecutivo debe de tener la sabiduría de poder mantener ese balance entre las fuerzas económicas fuertes, que son pocas en Guatemala, pero muy fuertes, y las personas que económicamente tienen mucha debilidad, que son muchas, pero no tienen
mucha fuerza. Entonces, hay que hacer ese balance, necesitamos un líder que tenga sabiduría, y eso es lo que cuesta. Encontrar un líder que tenga la sabiduría de no ser confrontacionalista, sino que más adaptarse a todo el sistema y levantarlo. Es un tema complejo. Ahora, ¿quién gobierna? Depende mucho, porque hay que respetar los poderes también. Es decir, el Ejecutivo no le puede decir al Legislativo, y no le puede decir al Judicial, hay que respetarlo. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene la representatividad de la parte funcional administrativa. La parte judicial la tienen que manejar, pero tienen que balancear los tres poderes, y a veces es difícil que el Ejecutivo tenga una buena sincronía con el Legislativo, porque los intereses son diferentes, y son 158 contra 1, o un equipo que, si no es fuerte, si no tiene la sabiduría política de poder dialogar y convencer, que es la sabiduría de la democracia, que los líderes tengan ese diálogo y tolerancia, que aquí hay poca, a veces uno, yo lo vi al principio, me molestaba, yo venía a ser médico, todo el mundo me quería, todo el mundo decía que era buenísimo, llegué a ser político al mes, la prensa me decía que era un idiota, que era un sonso, que entonces ese golpe es duro. ¿Alguna vez quiso renunciar, doctor Espada? ¿Alguna vez dijo, fue realmente, valió la pena el precio que debió pagar por esa imagen que usted dice que tenía desde el punto de vista profesional, médico destacado, con todo lo conseguido también a nivel internacional, en esta vorágine de comentarios, de estadísticas, de editoriales, de acusaciones por estar dentro de un mismo gobierno que seguramente será evaluado y fiscalizado por lo que hizo una vez que asuma el próximo gobierno? ¿Alguna vez dijo, me vuelvo a mi quirófano? No, en realidad no. Incluso muchos amigos llegaban y me decían, vos renunciá, andate. ¿Pero por qué? Si no he hecho nada malo. Yo creo que lo que pasa es que uno está en el periodo de aprendizaje, y sí tuve que aprender muchas cosas, y luego comenzar a valorar a la prensa, comenzar a valorar a quien le critica. Ustedes trabajan con percepciones, con información, y que probablemente la culpa es nuestra, que no informamos bien, primero. Segundo, hay una percepción, Guatemala es muy crítica. Se recuerdan que yo dije que éramos mentirosos, que éramos hipócritas y éramos corruptos, es que somos. Pero no dije que tú eras, pero lo que dije era que Guatemala tiene unas conductas que se prestan a la hipocresía y a la corrupción y a la mentira muy fácil, y mucho a la percepción y a las bolas que levantan todo el mundo. Entonces, pero los indicadores de violencia, digo, independientemente de percepción, están ahí. Existe, existe en Honduras y en El Salvador y en México. Pero vivimos en Guatemala, y es el país en el que estamos. No, claro, y son problemas reales que hay que ver, si no ignoro. Lo que digo es que yo recibo la información, no me afecta mi ego, si lo quieres decir. Yo creo tener un ego muy fuerte, y si no, no hubiera aguantado esto. Yo sé lo que soy, sé lo que no soy, yo sé mis errores más que cualquier otra persona, porque sé lo que hago mal, y eso no me puedo engañar yo mismo. Pero no me afectó en mi ego central, pero sí lo que hace es que uno comienza a valorar la percepción y comienza a trabajar en mejorar esa percepción. Claramente no porque yo me ponga más contento, sino que para que nuestro gobierno fuera más efectivo. Tenemos que hacer una pausa, y hablando de percepciones, sus preguntas a través